Regresamos al gobierno de la tarde, son 4:11 y vamos a escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Susana, gracias al equipo que nos acompaña y a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy el Banco Central ofreció la publicación del informe de la inflación medida por el índice de precios al consumidor, a propósito de que el gobierno ha decidido mantener congelados los precios de los combustibles esta semana, por suerte. Y a propósito también de que Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, tiene 3 días diciendo que los huevos están a 5 pesos. Yo no sé dónde que están a 5 pesos los huevos. No sé, no, que están a 5 pesos, ya que los huevos bajaron. Eso fue una muestra de los resultados de los controles que estableció el gobierno y el acuerdo que llegó el gobierno con los productores avícolas. Los huevos están a 5 pesos. Quisiera saber dónde que están a 5 pesos. ¿Dónde que el cartón de huevo de 30 unidades cuesta 150 pesos? No es cierto eso. Pero bueno, tal vez en el mercado o en el supermercado de él están a 150 pesos. Entonces el Banco Central dice que la inflación medida por el índice de precios al consumidor en el mes de febrero, con relación a enero de este año, fue de apenas 0.68%, 0.68%. Y que la inflación acumulada enero-febrero, o sea, lo que va de este año, fue de apenas 1.6%. Entonces dice que la inflación anualizada, con base en el método tradicional, un método tradicional que ellos tienen, fue de 6.3%. Ahí entonces ya la anualizada, 6.3%. Y que la anualizada, 12 meses también, de febrero del año 2020 a febrero del año 2021, utilizando la nueva metodología que se estableció para el cálculo de la inflación, que ahora se incluyen más productos de lo que se incluían antes en la canasta, fue de 7.09%. Miren, señores, hace creo que más de una década que aquí no teníamos una inflación anualizada por encima del 5%. El año pasado terminamos el año completo en 5.5, lo cual hizo que se superara o que pasáramos o rebasáramos la meta de política monetaria de 4% más o menos 1. O sea, el Banco Central dice el año pasado tenía planeado que la inflación fuera de 4% más o menos 1. Eso quiere decir que puede ser 4%, puede ser 5%, puede ser 4%, puede ser 3%, pero que se mantendría entre 3 y 5 la inflación. Sin embargo, llegó a 5.5. O sea, se salió un poco de la meta monetaria del Banco Central. Ya este año tenemos que va por encima del 7%. Y apenas estamos en febrero. Apenas estamos en febrero. Entonces, sí, porque bueno, Francia me está mandando, pero fíjate un anuncio de un supermercado que dice oferta, gran oferta, una oferta coyuntural de un supermercado que está vendiendo huevo a 5 pesos. Una oferta de un supermercado. No, pero no me digas tú que está a 5 pesos el huevo. No, porque si tuviera 5 pesos el huevo, 150 pesos el cartón de 30. Entonces, si fuera que está a 5 pesos, ¿no lo pusiera un supermercado en una publicidad, en un especial, en una portada de un periódico? ¿Tú entiendes? Porque tuviera normal, todo el mundo lo tuviera al mismo precio. O sea, un supermercado específico está diciendo que está a 5 pesos. Porque lo tienen en oferta. No, hombre, no. Vayan a los comercios a buscar huevo a 5 pesos. Entonces, bueno, vamos a comprar huevo a 5 pesos. Excelente. El asunto es que la inflación, estamos en febrero, ya va por 7%, la anualizada, o sea, de febrero del año pasado a febrero de este año. Luego se hará cuando cerremos marzo, de marzo del año pasado a marzo de este año. Y así sucesivamente para ir calculando los 12 meses. Estamos en 7%, 7.09%, de febrero 2020 a febrero 2021. Y fíjense que entre marzo, abril, mayo, junio del año pasado no hubo inflación. Tuvimos incluso inflación negativa. ¿Por qué? Porque la demanda interna bajó brutalmente porque la economía estaba paralizada. O sea que cuando vayamos rebasando esos meses, cuando estemos ya a nivel de julio del año pasado, julio de este año, agosto del año pasado, agosto de este año, septiembre del año pasado, septiembre de este año, vamos a ver entonces un mayor incremento del indicador de la inflación medida por el IPC, el índice de precios al consumidor. Ayer el propio Banco Central emitió un comunicado
donde hacía un análisis sobre cuáles son los factores que están incidiendo en la inflación, principalmente el petróleo, el precio del petróleo, los combustibles, que de acuerdo con lo que informa el Banco Central, incluso en su informe, en su documento de hoy, destaca que solamente por el precio de los combustibles, la inflación, el peso que hay sobre la inflación, ese porcentaje inflacionario, los combustibles tienen un peso de alrededor de 2.3 puntos porcentuales sobre eso. Y que los combustibles representan casi un 60% del indicador del sector transporte en sentido general en cuanto a la inflación. Y cuando decimos transporte en sentido general es porque hablamos de transporte privado, transporte público, transporte empresarial, todo. Entonces, tiene un gran peso los combustibles sobre lo que está pasando con los precios de los productos y lo que está pasando con la inflación. Ahora, decía el Banco Central ayer, miren, los factores que pesan o que están motivando a la inflación, aparte de que hubo devaluación monetaria el año pasado, es que los precios del petróleo y los precios de los commodities están subiendo en el mercado internacional. Y eso entonces se está reflejando en un impacto sobre los precios de productos terminados aquí que utilizan materia prima importada. Es cierto, así es. Y entonces también está diciendo el Banco Central, vamos a seguir teniendo espirales inflacionarios coyunturales por esa situación que es obviamente consecuencia del impacto del COVID-19 en la economía. Pero también está sugiriendo la autoridad monetaria que aún con niveles inflacionarios relativamente altos, el gobierno va a mantener la receta que están aplicando otros países de la región de tomar medidas expansivas, y eso es positivo, medidas expansivas en términos monetarios y medidas expansivas en términos fiscales. Esas medidas expansivas tienden a motivar un aumento del consumo interno a través del gasto público, pero eso también provoca un aumento de la inflación. Entonces, tú vas a presionar, tenemos la inflación presionada por los aumentos de precios y vamos a presionar un poco más esa inflación por las medidas que se tomen para la expansión de la economía. Algo que es como quiera necesario. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos que reactivar la economía, porque la economía está paralizada prácticamente. Bueno, cuando decimos que no es la única forma, uno se pregunta entonces, bueno, ¿cuál otra forma se puede aplicar para dinamizar la economía si no es expandiendo el gasto público, si no es expandiendo la disponibilidad de recursos, de recursos en circulación? O sea, es hasta cierto punto complejo. Y se supone que los que están aplicando... Bueno, lo es cuando el único librito que hay en República Dominicana es ese, la teoría monetaria que inicia. Pero, sin embargo, las autoridades están diciendo que están aplicando el mismo librito que se está aplicando en la región completa. O sea, que otros países están haciendo lo mismo. No somos nosotros los únicos que lo estamos haciendo. Muchos. Además, no es un asunto de mal de muchos. Yo lo que te pregunto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo tú dinamizas la economía sin expandir el gasto? ¿Cómo tú la dinamizas? Porque cuando uno plantea, muchos economistas plantean, bueno, señores, mira, que es una política errónea, sí, una política errónea, pero dime qué tú planteas. O la que no le gusta tocar en América Latina ni a los políticos ni a sus asesores generalmente, que es disminuir el precio de producir vía los impuestos y por eso disminuir el gasto. Pero entonces eso disminuye también la disponibilidad presupuestaria. En un país donde tú tienes un déficit de 145 mil millones de pesos, entonces ¿qué hacemos? Aumentamos el déficit. ¿Y con qué cumplimos? Lo hemos aumentado como quiera. No, pero ¿con qué cubrimos el déficit? ¿Con qué lo cubrimos? Lo cubrimos con endeudamiento. O sea, al final entonces estamos en lo mismo. Y seguimos endeudándonos, subiéndolo como quiera. Sí, pero seguimos endeudándonos. Es un argumento circular, Bueno, sí, un argumento circular, pero un argumento circular entonces donde la alternativa que se plantea tampoco resulta o también tiene... ¿No se ha aprobado nunca? O también tiene defectos. Entonces, no se ha aprobado nunca. Como también tiene defectos, porque te voy a decir una cosa, es muy fácil plantear la posibilidad de incentivar a los sectores productivos con más exenciones fiscales de las que tienen. No, exenciones no. No, una reforma completa. Perdón, pero tú dices que no se ha aprobado nunca. Sin embargo, lo que se ha aprobado es por pedazos por los grupos de élite. Sin embargo, en el país hay exenciones fiscales por el orden de los 217 mil. Pero a los grupos de élite nada más, y tú lo sabes. Bueno, está bien. Entonces eso no es una política integral. Pero son los grupos que generan riqueza, José Luis. No solo ellos, es un error también. Tú tienes... Las MIPYMES y yo en total generan tanto o más. Y yo lo respeto, críticas al modelo económico
que se ha seguido en la República Dominicana y prácticamente que contrario a lo que parece, nos sigue endeudando y sigue el déficit creciendo. Perdón, también, pero tú tienes tus críticas y yo las respeto eso. Y si nos fuéramos a debatir eso, entonces nos echáramos, eso como hablar de religión, como hablar de política, como hablar de pelota. Ahora, lo que no me pueden plantear a mí es que otro librito va a ofrecer mejor resultado en el corto plazo. Porque la política de reducción de gastos, la política de incentivos, si la vida solo fuera de corto a los sectores plazo productivos, entonces lo que te hace es que te provoca una paralización. Si la vida solo fuera de corto plazo, te provoca una paralización automática de las actividades productivas o de la disponibilidad del Estado para poder satisfacer demandas de sectores que así lo requieren y de la propia operatividad del Estado para entonces, para incentivar a sectores a ver si dentro de 3, 4, 5 años esos sectores comienzan a dar resultados. Eso no es tan sencillo como simplemente plantearlo, como lo plantean muchos economistas. Dicen, no, mira, espérate. Bueno, lo otro sí parece sencillo y como quiera crece la deuda y el déficit. Este modelo keynesiano no da resultados, pero sin embargo es el que tiene al mundo en prosperidad, el modelo keynesiano. Pero bueno, pero no da resultados. No da resultados, que da resultados es el otro. ¿Pero cuál es el otro? Preséntame un ejemplo del otro. No, entonces hay pocos ejemplos del otro. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que yo vivo aquí citándolo. Todos son unos tarados. Todos los gobernantes de la región son unos tarados. Todos los lo que la mayoría tienden es solo a seguir un librito. Eso bueno, sí, tienden a seguir un librito, que es el librito que hasta ahora es el que ha demostrado que da más resultados.